Señoras y señores, bienvenidos al Juan Show. Espero que estén muy bien. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Primero que nada, qué gusto tenerlos aquí. Es Semana Santa y esas festividades. Jueves Santo, como el chiste, ¿no? Del santo hablándole a Santa y diciéndole, oh, feliz Semana Santa. Y el santo, oh, feliz Viernes Santo. Como que se me fue un poco el chiste, es muy malo, perdón. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos los que se han suscrito ahí a YouTube, a todos los que me han seguido ahí en Spotify. Muchas gracias de antemano. Espero que estén muy bien, que tengan muy bonitas fiestas, que disfruten mucho a su familia. Y el episodio de hoy es un episodio muy especial. Ya hablé en un episodio sobre Salvador Dalí, después platicamos de los pequeños placeres de la vida. Y ahora se viene el episodio de Pablo Ruiz Picasso. Que antes que cualquier cosa, quiero compartirles el nombre de Picasso. Aquí en mi libreta ocupó mucho espacio. Entonces ahí les va. Mi amigo Picasso, mi amigo Pablo, para ustedes Picasso, el gran pintor español. Sin duda, yo creo que el mejor pintor del siglo pasado, del siglo XX. En un momento verán por qué. Se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Con ese nombre, o eliges ser Pablo Picasso, o neta, y tienes que ser un chingón, porque ese nombre está muy difícil. Eran otras épocas, él nace en 1881. Evidentemente, se usaban esos nombres que decías, ay, güey, parece trabalenguas. Ya me imagino al vato del registro civil escribiendo ahí todo el nombre, que era de, oiga, me trae otra hoja para poner un anexo, porque era una locura, imagínense. O sea, son muchos nombres. Bueno, o sea, son como, no sé cómo se llama lo que va después del nombre, entre el nombre y el apellido, pero son como muchas cosas. Pero exacto, así se llamaba mi amigo Pablo. Él nace en Málaga en 1881 y muere en Francia en 1973, a los 91 años. O sea que vivió bastante Pablo, ¿eh? A pesar de que él tenía un estilo de vida muy cuadrado, vivió mucho. ¿Quién fue Pablo Picasso? Si vieron Toy Story, saben que hay una referencia ahí de Pablo Picasso, Ham, que es de, mira, soy Picasso, cuando se arma todo chueco. Picasso fue un pintor que a lo largo de su vida pasó por muchas etapas que son muy interesantes, que definieron mucho todo lo bueno que él nos dejó, pues todo lo importante que hizo, ¿no? Lo que viene siendo. Bueno, para empezar, Pablo Picasso es el pintor más grande que ha habido, y esto se los voy a ir desglosando ahorita después de analizar un poco su vida, su trayectoria, porque también tiene muchas cosas que a la gente hoy en día no les parece. Pero, por otra parte, pues él aportó muchísimo al mundo del arte, entonces fue un genio. Yo creo que él fue un genio, aunque, a diferencia de nuestro amigo Salvador Dalí, él nunca se consideró uno, porque él creía que llegar a ser un genio requería de trabajo constante, de superación constante, y fue algo que él tuvo muy marcado a lo largo de su vida. Picasso a los 8 años pinta su primer pintura, pero hay registros que desde los 5 años él ya dibujaba, y que además era bueno. Su papá era profesor de dibujo, y bueno, gracias a su papá fue que estuvo en varias ciudades. Estuvo bueno, nace en Málaga, empieza ahí su papá. Después lo mandan a una ciudad que no recuerdo cómo se llama, Cataluña, no. Lo mandan a otra ciudad en España y luego llega a Barcelona, que es donde Picasso se consagra ya como pintor. Su primer pintura está relacionada con la tauromaquia y es un cuadro del cual nunca se deshizo, es El Picador Amarillo. Dentro de... Uy, esto está buenísimo, este dato que le saqué de Picasso está muy bueno. Hay una leyenda alrededor de Picasso, o sea, bueno, no hay una, hay muchas, porque el tipo dio mucha tela de qué cortar.
en la que dicen que cuando están en Barcelona, Picasso hace sus primeras pinturas, sus primeros trabajos infantiles que tenían ay, ¿cómo se dice? Una calidad de dibujo académico y de pintura académica excelente. O sea, el chabón sabía dibujar. Él sabía perfectamente lo que hacía. Y ahí están estas obras. Se le enseña a su padre y le dice, mira, estos son mis últimos trabajos. Y en ese momento su padre le dice, toma mi paleta, toma mis pinceles, toma mis pinturas. Yo me retiro de la pintura. Si bien, me gusta mucho decir si bien. Picasso, algo que hay en distintas biografías es que él tenía una relación muy cercana, bueno, no muy cercana, pero con su mamá había mucho respeto y con su padre tenía ciertos conflictos. De hecho, la mamá de Picasso, aunque no hay mucho que se hable de ella, decían que era una mujer de carácter muy fuerte. Y que por otro lado, el papá de Picasso era como más el Titanic, como más un barquillo. ¿Qué más tengo aquí anotado? Es que ahorita sí. Bueno, vamos a pasar un poco a la investigación más formal, que la tengo acá en la computadora. Picasso fue una cosa re bruta, o sea, fue re bárbaro. Dejó un legado conformado de más de 1885 pinturas, 7089 dibujos, 342 tapices, son muchos ceros, me confunden los números, por eso estudié diseño gráfico. Y 150 cuadernos de bocetos, unas 1228 esculturas y 2280 cerámicas. Son un buen de cosas, son muchas cosas. Pero aquí hay que diferenciar mucho una cosa. No todo lo que hizo fue una obra sublime que tocara la mano de Dios. No todo el trabajo de Picasso es una acción sublime. Tiene muchas cosas buenas, tiene otros cuadros o dibujos que incluso tú los ves y dices, pues esto no está terminado o esto se ve que no le gustó por donde iba y lo dejó. Pero ¿qué pasa? Que Picasso, al ser el gran pintor, el gran genio, su obra, esté acabada o no esté acabada, su obra vale. Hay muchas anécdotas que a la gente no le llega a gustar Picasso por este tipo de cosas que él una vez agarra y con un amigo de él le dice, oye, ¿quieres ver? ¿De cuánto es tu billete? Ay, de 500 francos. Y entonces él le pone una firma y le dice, ya vale el doble. O sea, son detalles así que decías, qué mamón eres, Pablo. Pero Pablo es nuestro amigo, él nos enseñó mucho, él aportó muchísimo al mundo del arte. Me he dado cuenta que muevo mucho las manos cuando hablo, espero no les moleste. ¿Qué pasa? Pues no todo lo que hizo Picasso fue una gran obra de arte. Tiene algunas esculturas buenas, pero sus esculturas son cosas muy medio simplonas. Se ve que él agarró la soldadura, prendió el edificio y empezó a armar ahí sus cosas. A lo largo de su vida hubo algunos personajes que lo acompañaron, entre ellos Sabarté, que es como el máximo escritor sobre la vida de Picasso y el máximo cronista de todo lo que hizo Picasso, y también Douglas Duncan, que ahorita vamos a llegar a una anécdota muy bonita de él, que fue un fotógrafo muy bueno. De hecho, hace no mucho tiempo vino a Bellas Artes una exposición de Picasso y Duncan, que eran las fotografías de Duncan y había algunas esculturas y creo que había unas piezas más de Picasso, y eran fotografías a lo largo de la vida de Picasso que Duncan le llegó a tomar. Muy interesante, muy buena. Ahorita en Bellas Artes creo que está la exposición de Coronel. Si pueden ir, dense una vuelta, vale muchísimo la pena. Una gran exposición, está muy bien hecha, está muy bien curada. Y es uno de los personajes más importantes del arte en México, solo les digo. Bueno, retomando un poco lo de Picasso, hay mucha gente que tiene una visión como positiva, una visión negativa, pero de que el chabón aportó al mundo del arte, eso es un hecho. Vamos avanzando un poquito. Su trabajo, su trayectoria, él pintó más de 70 años. O sea, imagínense una carrera de 70 años. O sea, hoy en día creo que a los 65 te jubilas, él se jubiló a los 90, o sea, el día que murió él todavía pintó. Así de dedicado era su trabajo, porque para Picasso se podía acabar el mundo, pero él iba a seguir pintando, y eso fue algo que nos demostró a lo largo de su vida.
Antes de empezar con sus periodos, que es lo que enmarca más su obra, les voy a compartir una pregunta que solté en el Instagram, que la solté acá, y donde muchos de ustedes, muchas gracias, comentaron acerca de Picasso. La primera es aquí de un amigo que me compartió la anécdota de... ¿Dónde está? Del perro de Picasso. Él tenía un perro salchicha, que justamente este salchicha llegó a Duncan. Fue por Duncan. Duncan iba a tomarle fotos, él vivía en Roma, iba a tomarle fotos a Picasso en Francia y decidió llevarse a su perrito. Y se narra cómo Picasso se enamoró de ese perro a tal grado que apareció en sus obras. Pero en sus obras, Picasso hace muchas interpretaciones de arte clásico como Las Meninas, y en vez de poner al mastín que tenían, creo que sí es un mastín el que aparece ahí en Las Meninas, pues él dice, no va a estar un mastín, va a estar el perro salchicha. De hecho, Picasso se lo roba a Duncan, ese perro salchicha. Y es una anécdota que me dio mucha curiosidad. También se dice que tenía creo que otros 2 perros y una cabrita, pero que el animal que se ganó el corazón y fue la compañía de Picasso fue ese perro salchicha. Entonces es una anécdota muy bonita de Pablo Picasso, que nos dice también un poco cómo era como persona. O sea, él tenía ciertos objetos y cierta forma de vivir que muchas veces lo que hacían era que podría parecer un tipo que estaba loco. Pero de loco no tenía mucho, se me hacía bastante cuerdo. Él sabía muy bien lo que hacía y él supo vivir de su obra, que eso es algo que muchos artistas no logran a lo largo de su vida. Tal es el ejemplo de Van Gogh, que también alrededor de Van Gogh hay muchos mitos. Claro que vendió obra, claro que sabía cómo funcionaba el mercado y el mundo del arte. Él y su hermano habían trabajado en galerías, entonces se romantiza mucho la historia, pero tiene sus cambios. Aquí nos comparten el comentario de Mira Ham, como el de Toy Story que les digo. Rifado, si era rifado, Pablo Ruiz Picasso. Amo su etapa azul, es mi favorita. Este fue el comentario que más se repitió. ¿Qué tiene la etapa azul? Es una etapa muy melancólica, con unos ambientes muy profundos, que están marcada por la muerte de uno de los amigos de Pablo Picasso, que aquí lo tenemos, se llamaba Carles Casagemas. Él, otro tipo que también una historia muy fea, él se enamora de una chabona, la intenta matar, cuando falla se da un tiro en la cabeza, y de ahí Picasso tuvo una época muy mala, alrededor de 1901 a 1904, es lo que se conoce como la etapa azul, y en esa etapa podemos encontrar una visión muy melancólica hacia la vida de Picasso que retrata muy bien en sus obras, porque se vuelven obras donde evidentemente predomina el color azul. Perdón, hay una sirena, yo no controlo todavía el tráfico, entonces espero no les moleste el ruido. Bueno, el suicidio de Carlos Casagemas es algo que retrata mucho Picasso. En esta época se retrata mucho las clases marginadas de Barcelona y de París a principios del siglo XX. Porque pues Pablo Picasso, al haber nacido en 1881, él llega al siglo XX con 20 años. O sea, él ya era un hombre en esa época y ya producía y ya trabajaba. En ellos predomina la profundidad, la melancolía, una gama cromática muy fría, fondos muy desnudos, y también se destaca por lo que hace es que de manera real, social y muy expresionista le da un lenguaje esbelto y desolado, con cabezas agachadas, en las que se percibe cierta influencia de figuras del Greco. Son obras muy bonitas, son obras muy profundas, que a pesar de que tal vez el trabajo de composición en general no es muy profundo, él le da un toque que, Dios mío, se vuelve una locura, La verdad, se los recomiendo mucho buscar obras de la época azul. En esta obra resaltan las 2 hermanas, el viejo guitarrista, la vida y la tragedia. Ojo, hay algo muy importante que tienen que poner en cuenta cuando se habla de Picasso. Se divide como estudio en etapas. Creo que son 7 etapas, ahorita las veremos. Pero, a ver, que
en lo que estaba en la época azul, él hizo algunos cuadros que se estudian en el periodo rosa. O sea, Picasso era un tipo muy inquieto que constantemente andaba viendo cómo mejorar su trabajo, y si algo tenía, era que cuando él lograba una maestría en algo, la superaba. Le daba la vuelta y la superaba. Y él había encontrado un modo en el que ya le compraban, ya le iba bien, ya era muy bueno haciendo eso. Él decía, me voy a mover de corriente. Posteriormente tenemos entre 1905 y 1906, tenemos el periodo rosa, que es mucho más bohemio, que es de tonos más cálidos, colores más pasteles. También es muy bueno, o sea, y no significa que todo sea rosa, sino tiene unos detalles muy bonitos. Bueno, aquí está la familia de Saltimbanquis, que es de mis cuadros favoritos, si pueden verlo. También tiene el actor, la bella holandesa, que son como piezas claves de la etapa rosa. Posteriormente llegamos al periodo negro, que fue entre 1907 y 1909, que es un periodo muy importante, ya que es cuando Picasso empieza a adoptar todo. Él estaba obsesionado con el arte de África, entonces empieza a adoptar todas estas figuras que ellos presentaban en sus piezas artesanales, entre esculturas, máscaras, todo eso. Picasso lo adopta mucho. En esto es cuando empieza más o menos la esquematización y geometrización de los rostros. También se le dice periodo negro porque es mucho más oscura la pintura que encontramos. En esta etapa resalta mucho jarrón de flores y busto de mujer, que son como o sea, son como las obras que más resaltan, pero aquí hay que poner algo. Este periodo negro es importante porque al empezar la geometrización es lo que da pie para llegar al cubismo, que fue algo que a Picasso lo caracteriza mucho y que la mayoría de la gente lo recuerda. Viendo acá un poco los comentarios, miren, la época rosa, y bueno, gran artista, aunque al final de su carrera estafó a muchos. Yo no creo que haya sido un estafador, yo creo que el trabajo de Picasso habla por sí solo y se mantiene de manera honesta, pero cada quien tiene una perspectiva. También algo que me dijeron mucho, como persona era un monstruo, ok. Tuvo relaciones complicadas, muy complicadas. Hay un libro de François Guillot, no sé cómo se pronuncia, no sé francés, je ne sais pas, que habla mucho de la vida de Picasso. Si bien a las personas con las que estuvo, con sus parejas, nunca les faltó pasta, Picasso tenía una personalidad muy aislada. Yo creo que, bueno, algunas de sus parejas, terminaron en sanatorios o terminaron mal, pero era otra época y sí hay que ser, bueno, yo como les dije, hay que separar un poco al artista de su obra, pero la obra siempre va a hablar un poco de quién fue el artista. Entonces eso es algo muy importante porque vamos a ver cierta correlación, aunque yo creo que de manera objetiva, crítica, como arte, se tiene que separar. También ahí les va una anécdota de Picasso. Picasso le gustaban mucho los toros, y Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, uno de los toreros más grandes de España, que son papás de Miguel Bosé, eran amigos de Pablo Picasso. De hecho hay un libro que se llama Entre toros y toreros, una cosa así, Toros y toreros, que es un libro de recopilación de Picasso, que a lo largo de su vida pintó muchas veces cosas relacionadas con las corridas de toros, donde Luis Miguel Dominguín le hace el prólogo y la gente compraba el libro. Que cuando compras un libro de arte, aquí lo interesante es que pues tú lo compras para ver, pero fue uno de los libros que más doblaron y más tradujeron a distintos idiomas porque la gente quería leer el prólogo de Dominguín. Entonces es una cosa brutal. Si pueden buscar en internet como información de eso, se los recomiendo muchísimo, yo lo disfruté mucho. Pero bueno, en 1907, dentro del periodo negro, todavía él hace Las señoritas de Aviñón, que estoy seguro que las conocen, y de ahí nos saltamos al cubismo, que aquí hay otro tema. Picasso, el rey del cubismo, ¿quién sabe? Sí, fue uno de los máximos exponentes, junto con Braque y con Juan Rojo. Ahorita que recuerde el nombre se los digo. Sí, porque aquí tengo a Braque, pero Juan Gris creo que era.
¿Qué pasa con el cubismo? El cubismo en su momento sí se presenta como algo muy novedoso, pero el cubismo no deja de tener muchos esquemas y muchas cuestiones estéticas del arte tradicional, del arte clásico, paletas de color muy uniforme, una estilización y esquematización de zonas. Ahí hay una batalla muy fuerte que la verdad es que yo creo que, siendo muy honesto, la ganó Kandinsky, porque el verdadero como rival de Picasso podría ser más bien como esa escuela abstracta, que decían que era la esencia de la pintura. Al final, hoy en día hay mucho menos gente que hace cubismo que gente que se dedica a la abstracción 100%. Entonces yo creo que es una batalla que ganó la abstracción. Pero bueno, Picasso en el cubismo, este periodo más o menos es entre 1909 y 1911. Pero eso de cubismo analítico, que es un poco distinto al cubismo hermético. Pero que eso fue más o menos de 1911 a 1912. Es una etapa muy interesante. Picasso es algo igual que a lo largo de su vida sigue replicando, porque les digo que él no se casaba con una sola etapa, él iba evolucionando y él iba, todo lo que aprendía era tan inteligente que todo lo que aprendía lo iba utilizando en sus distintas etapas, se iba manejando, él sabía muy bien lo que hacía, él cada pincelada era una pincelada pensada, que si ustedes pintan, eso es algo fundamental, que cada pincelada sea pensada, se los dejo al costo. En esta época resalta la Bouteiller de Bass, guitarra, clarinete y botella sobre una mesa, que dentro del cubismo sintético son como las máximas representaciones que tiene, junto con paisaje con dos figuras. Posteriormente llegamos a la etapa del neoclásico. Aquí son ambientes más relajados, mucho más familiares, realmente con un nivel de estructura y de conocimiento técnico de cómo se estructuraban las obras del neoclásico muy bueno. Esta etapa es entre 1917 y 1927. Es mucho más relajada. Después, entre el 25 y el 35, empieza a meterse un poco a este mundo onírico. Llega a ser un poco de arte surrealista, que era una mezcla entre su cubismo y entre toques del surrealismo, de la descomposición de las formas y la automatización de los cuerpos. Y es una etapa muy interesante en la cual sigue utilizando elementos de otras etapas, de todo lo que hizo a lo largo de su vida, para llegar a los resultados que otorgó. Y luego llega una de mis etapas favoritas. Yo creo que mi etapa favorita es la rosa, la azul, y como su etapa expresionista. Que, bueno, aquí está afectado por la Guerra Civil Española. Si no saben, aviones italianos y alemanes bombardean el pueblo de Guernica, que fue una masacre y fue una brutalidad, bajo ya el régimen franquista. Y pues estaba todo este boom del fascismo en Europa en esa época, y estaba entrando como a la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa son obras muy agresivas, son obras con un carácter social, de crítica social y político muy alto, y son obras como más violentas, son obras muy fuertes. Estoy seguro que de esta obra ustedes conocen el cuadro del Guernica, que fue pintado en 1937. También está Gato devorando un pájaro y La mujer llorando. Son cuadros muy pesados, son cuadros que visualmente son muy, muy llamativos, y yo creo que es algo muy importante de resaltar de la vida y obra de Picasso. De hecho, yo creo que esta parte del expresionismo es cuando él logra mezclar en manera de conjunto todas sus etapas anteriores, en el manejo de color, en el manejo de figuras, en cómo componía. Era un genio en la composición Picasso. Y bueno, aquí al terminar la guerra, sus pinturas recuperan un poco el optimismo, dejan de ser tan agresivas, y empieza a tomar como un camino más pacífico después de toda la tragedia que se había vivido. Recordemos que él estuvo en París todo el tiempo. Bueno, no en París, en Francia en general, ¿no? Él se cambiaba de casa. De hecho, hay una anécdota que cuando Franco Aguilot quería cambiarse de casa, Picasso le decía: tú encárgate de todo,
porque yo voy a pintar hoy, el día que nos movamos yo literal me muevo y llego a pintar. Así era Picasso, porque además con Don Picasso pasta no faltaba. Él también financió algunas cosas de Salvador Dalí. De hecho, Salvador y Gala iban a comer 2 veces por semana a casa de Picasso, que pues eso, si no es el gorrión, quién sabe qué es. Después llega, yo digo que es hasta cierto punto como un declive de lo que nos tenía acostumbrados, pero él empieza a explorar la pintura desde otra perspectiva, que es como su periodo de retiro en la Costa Azul. Es una experimentación con cerámica, con diseño de platos, con la escultura. Toma temas más bien como desde la iluminación, desde la luz, la dinámica familiar, los pájaros. De hecho, estaba viendo que hoy en día sigue viva una de las hijas de Picasso y tiene una marca como de joyería, que es algo Picasso, no me acuerdo cómo se llama, pero pues sigue vivo. O sea, entonces eso quiere decir que Pablo Picasso es muy reciente a nosotros. Si murió en 1970, pues ¿qué será? O sea, ya había pasado Elvis. Así se las pongo. Y bueno, llega su última etapa, que su última etapa pues fue lo marcan del 54 al 73. ¿Qué hace Picasso? Él se pone a analizar y a hacer muchas representaciones de artistas clásicos como Rafael, Velázquez, Delacroix, Goya o Manet, y les da su perspectiva a Picasso, les da el filtro de Picasso. O sea, si Picasso tuviera Instagram, él tendría un filtro que te haría cubista. Así era Picasso. Picasso era brutal, porque además a él le encantaba que su trabajo se viera y todo. Él no firmaba sus obras porque decía que los gringos las podían copiar, plagiar, falsificar. Y bueno, eso nos quiere decir 2 cosas. Yo digo que del expresionismo para atrás, difícilmente. Del expresionismo para adelante, probablemente sí se hubieran podido falsificar las obras de Picasso, porque ya eran mucho más relajadas, ya era esta parte de la abstracción, bueno, de abstraer la línea, más que Picasso siempre fue muy figurativo, o sea, él siempre partía de la figura, eso es algo muy importante. Y bueno, tenía este lente y le daba esta perspectiva de Picasso, que era lo que mantenía a la gente como, Picasso. Que además Picasso lo que hiciera, bueno, siempre fue un gran vendedor. Él supo mover su trabajo muy bien. Fue alguien que siempre está trabajando, y aquí nos deja una lección muy importante Picasso. Hay gente que es un genio, ¿no? Es un genio y súper talentoso y todo. Pero si hay algo que puede vencer, y es algo que también muchos animes nos han enseñado. Yo le sigo sacando el tema, ¿no? Aunque ya cambió el rollo del canal, le sigo sacando el tema del anime. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú das la garra, cuando tú te involucras en los procesos y haces paso 1, paso 2, paso 3 y te equivocaste y vuelves a intentar y vas buscando métodos para ir haciendo las cosas mejor, haciendo que las cosas te gusten, va a llegar un punto donde el esfuerzo va a superar al talento. Y lo que pasa con Picasso es que él tenía el talento, pero también era un esfuerzo y una dedicación brutal, y tenía un compromiso brutal con todo su trabajo, con toda su carrera, con lo que él quería de la vida, que lo llevó a donde está. Picasso, como les digo, él cuando dominaba una técnica se volvía el mejor, la gente moría por obras de eso, él decía, bueno, me voy a cambiar y ahora voy a hacer esto. Era una superación constante, que hasta cierto punto tal vez esa superación constante tiene límites, sí y no, porque él siguió creando obras hasta el último día de su vida. Entonces, yo los invito un poco, partiendo de la vida de Picasso, que a mí se me hace un genio, se me hace un gran pintor. Yo los invito a reflexionar un poco sobre el valor del esfuerzo. Esforzarse vale la pena. Esforzarse los va a llevar más allá de donde están, los va a ayudar a moverse. Tuvimos problemas técnicos, terminamos, pero bueno, entonces al final lo importante de este episodio, lo que les digo es, Picasso fue un gran pintor, Picasso fue un genio, Picasso trabajó mucho, trabajó muy duro. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Por favor recuerden darle like, recuerden suscribirse, me van a ayudar mucho. Recuerden igual compartirlo, voy a intentar subir clips que son fragmentos del episodio más seguido. Y bueno, que tengan una bonita Semana Santa, aprovechen el puente, diviértanse, vivan, sean felices y esfuércense mucho. Les mando un abrazo muy fuerte, soy Juan Carlos de Becky, esto es El Juan Show y cuídense mucho. ¡Chao!